De igual manera, extendemos un cordial saludo a los servidores públicos, jurisdiccionales y administrativos cuya labor resulta esencial para garantizar el acceso a la justicia en nuestra institución. Agradecemos también la oportunidad de compartir este espacio con la doctora Lee Gio Pérez Zárate para dialogar sobre un tema que nos convoca desde la técnica jurídica y la responsabilidad ética y humana. Garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse plenamente dentro de los procesos judiciales es fundamental para asegurar su participación efectiva en el acceso real a la justicia. La comunicación clara y accesible permite comprender los actos procesales, ejercer el derecho de defensa y participar activamente en cada etapa del procedimiento. Respaldados por nuestra Constitución y por la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y los criterios de interpretación pro persona que deben orientar todo acto jurisdiccional, su respeto fortalece la legitimidad en nuestra institución y promueve un entorno jurisdiccional más cercano y más sensible a la diversidad. El objeto de esta conferencia es identificar las medidas de protección de los derechos lingüísticos y de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Esto incluye el reconocimiento del derecho a sistemas alternativos de comunicación y apoyos tecnológicos. Otro objetivo clave es sensibilizar al personal judicial y administrativo sobre las prácticas adecuadas de atención, trato digno y acompañamiento reforzado, así como una cultura institucional basada en la igualdad y el respeto. Además de crear conciencia sobre la importancia de la accesibilidad comunicativa y de la tutela efectiva de los procesos jurisdiccionales, mediante la adopción de ajustes razonables que permitan la participación plena y significativa de las personas con discapacidad auditiva. Porque la justicia no es un privilegio, es un derecho de todas y todos. Por ello, el Poder Judicial tenemos el compromiso de consolidarnos como un poder garante de derechos, impulsando prácticas que eliminen la discriminación, las barreras y que reconozcan las diversidades comunicativas como parte esencial de la dignidad humana. Porque cuando el lenguaje se adapta, cuando la comunicación es accesible, la justicia se vuelve visible y posible para todas y para todos. Agradecemos la disposición de la doctora Lee Gio Pérez Zárate por compartirnos en este espacio sus conocimientos, su sensibilidad y todo su aprendizaje acumulado. Cada avance en la accesibilidad comunicativa es una puerta que se abre hacia un sistema más humano, más justo y más igualitario. Finalmente, existe un exhorto a quienes integramos esta gran institución que continuemos trabajando de la manera conjunta para construir un poder judicial verdaderamente incluyente. Muchas gracias. También, de igual manera, me voy a permitir leer un poco sobre la semblanza curricular de la doctora Lee Gio Pérez Zárate, quien es abogada y educadora especial. Es especialista en derechos y atención hacia la niñez, adolescencia y personas con discapacidad. Es fundadora de Justicia Accesible Asociación Civil. Cuenta con estudios de Derecho por la Universidad de Anáhuac en Campus Oaxaca. Es licenciada en Educación Especial, Área Intelectual por la Escuela Normal de Educación Especial en el área intelectual. Es maestra en Administración Educativa por la Universidad La Salle de Oaxaca, maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y doctora en Educación por la Universidad La Salle Benavente en Puebla. Cuenta con otros estudios como la especialidad en Derecho Familiar y Justicia Penal para Adolescentes, la especialidad en Derecho Familiar, Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha fungido como primera procuradora municipal de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca. Ha sido subprocuradora estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes, la primera procuradora de la defensa de las personas con discapacidad en el estado de Oaxaca, y ha sido docente en las licenciaturas de Derecho, de Educación Especial y ha sido docente de posgrado. Actualmente es directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Doctora, de verdad que agradecemos mucho tu presencia y adelante, el foro es todo tuyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en primer lugar agradecer la invitación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y por supuesto pues aquí a mi gran amigo Juan Ignacio Bilbao. Sin duda ya desde hace algún tiempo hemos tenido la posibilidad de coincidir y justo ha sido en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Comentarles también
que pues agradezco mucho la presencia de intérpretes de lengua de señas mexicana. En este sentido, bueno, decirles que tengo algunas cuestiones técnicas ahorita que no comprendo, no los voy a poder observar en muchas ocasiones en la cámara, pero también atendiendo a esta misma situación, bueno, me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Liyo, ya leyó un poquito acerca de mi semblanza curricular. Soy una persona pues ya adulta de 36 años de edad. En esta ocasión, pues aunque nos estamos visualizando a distancia, pues bueno, decirles que soy una persona que tiene el cabello negro, largo, comúnmente chino, y precisamente para la comunidad sorda, pues bueno, mi seña es esta, que precisamente parte desde con la letra L, desde el inicio de mi cabeza, y que precisamente va formando los chinos hasta terminar el largo de mi cabello, que es un poquito más abajo de los hombros. En ese sentido, pues decirles que para mí es un verdadero placer el pues estar con ustedes y sobre todo compartir pues parte del trabajo que también se ha realizado aquí en Oaxaca. Sí quiero decirles que me gustaría mucho que esto, más con la exposición, sea una charla en la cual podamos también compartir pues algunas situaciones que ustedes tienen desde el ámbito jurisdiccional y que por supuesto en la medida de lo posible pues también podamos ir pues comunicándonos, resolviendo, ajustando. Esa es la intención. También, bueno, antes de continuar con mi presentación, me gustaría saber si dentro del público veo que hay 20 participantes, pues hay alguna persona con discapacidad que necesite algún ajuste razonable que yo necesite implementar durante mi ponencia para tomarlo también en consideración y que podamos hacer también este momento más accesible. Al respecto, me gustaría que en caso de ser así, pudieran abrir su micrófono o en el chat, pues hacer esta manifestación de si hay algún ajuste que debamos de tomar en consideración. Si hay alguna persona, por ejemplo, con discapacidad visual, a la cual pues necesitemos ahondar en la descripción también de las imágenes que vamos a transmitir o alguna otra situación adicional. Los escucho y les escucho. ¿No? Bueno. Ignacio, ¿estará alguna consideración adicional? Bueno, de no ser así, seguiré precisamente con una presentación que les tengo preparada y que me voy a permitir compartir. Por favor, me dicen si se ve. Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos a hablar acerca de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda. Les quiero decir que también esto nace a partir de todas las acciones que hemos venido realizando como Justicia Accesible, una asociación civil que precisamente tiene su sede aquí en Oaxaca y a través de la cual hemos podido tener pues diversas experiencias con personas con discapacidad, concretamente con personas sordas. Me gustaría hacer hincapié precisamente en esta frase de Levinas, en la cual pues nos hace alusión de esta responsabilidad con el otro. Y dice así, ¿no? Nuestra responsabilidad con el otro es lo que nos hace humanos. Recuerden que
al estar con esta interacción permanente con hombres y con mujeres, con personas con discapacidad, pues no en vano debemos de anteponer esta palabra tan importante, ¿no? Persona. En ese sentido, pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos. Y antes de comenzar, sí me gustaría saber cuáles son sus expectativas. Si tienen alguna temática en la cual ustedes quieran inclusive ahondar, me gustaría muchísimo también saber cuáles son las grandes incertidumbres que tienen ahí en Tlaxcala en cuanto al acceso a la justicia de las personas sordas, para que también podamos aprovechar y eficientar el tiempo que tenemos. ¿Les escucho? O también les veo en sus comentarios. ¿No hay ninguno? Yo, A ver, doctora, sí, eh, a mí me parece, digo, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de tener un contacto más cercano con Juan Ignacio y con sus charlas, pues he podido tener, he ido teniendo cada vez más presente el tema de la discapacidad, pero a mí me parece que esta es una excelente oportunidad para que en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala conozcamos del tema y comencemos a sensibilizarnos, porque a mí también me parece que si no tenemos el contacto frecuente con una persona o con personas con discapacidad, pues el tema pasa completamente desapercibido, ¿no? Entonces, por eso decía que el tener la oportunidad que me ha dado la vida de tener contacto, un contacto más cercano con Juan Ignacio en los meses pasados, mucho más frecuente, me dio también esta posibilidad también o esta llamada de atención sobre estos temas tan importantes porque en lo personal yo no tenía visibilizado los temas de discapacidad, aun cuando, por ejemplo, personalmente al haberme quitado ya un oído, pues entonces me dejaron medio con la mitad de la escucha, ¿no? Entonces me resulta muy complicado a mí estar en un ambiente donde hay ruido ambiental porque me pierdo completamente de la relación con las personas. Entonces, yo pienso, me pregunta cuáles son sus expectativas. Para mí, en el caso, sería que en el Poder Judicial pudiéramos tener información que nos vaya introduciendo a este tema y que nos vaya sensibilizando acerca de la necesidad de incorporarlo en nuestra vida diaria, no solo como personas servidoras públicas, sino en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo social, para tener una sensibilidad y poder tener también el trato que en muchos momentos tendríamos que dar a las personas y que no tomamos en cuenta, ¿no? Que pensamos que las condiciones son parejas para todos, son iguales para todos, cuando no es cierto, no podemos pensar que las condiciones sean iguales para todos, ¿no? en efecto. Pues bien, yo creo que vamos comenzando con buenos retos, porque en efecto necesitamos conocer más acerca de la discapacidad, porque pues precisamente pues estamos obligados y obligadas a impartir justicia. Estamos obligados y obligadas también a pues regirnos bajo ciertos parámetros, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, yo sí les anticipo que en todas mis conferencias, en todas mis pláticas, justo lo que busco es la participación de todas las personas. Entonces, no va a ser la primera vez que les realice preguntas, así que le agradezco muchísimo su participación, Juan Gilberto. Y bueno, vamos a continuar un poquito precisamente con estas bases. En ese sentido, pues bueno, vamos a abordar estas temáticas de manera, si les anticipo, muy rápida por el tiempo. Sin embargo, sí me interesa mucho que se queden con algunas nociones básicas y sobre todo con la duda, para que el día de mañana investiguemos más
y que también sea motivo para que sigamos charlando y que, pues sin duda, estos temas de acceso a la justicia pues se conviertan también en buenas prácticas dentro de sus juzgados. Abordaremos el tema de accesibilidad y de diseño universal. Ahondaremos precisamente en la comunidad sorda, que es estos derechos lingüísticos que le caracterizan a las personas sordas y sobre todo estos ajustes razonables e inclusive de procedimiento que debemos de tomar en cuenta, el que nosotros identifiquemos la necesidad también de este sistema de apoyos y la transición que nosotros tenemos pues hasta hacia este modelo social también de la discapacidad. En ese sentido, pues bueno, yo les quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué es lo que nos distingue como personas? A ver, ¿quién me dice qué es lo que nos distingue como personas? Voy a dejar de compartir, ¿eh? ¿Qué es lo que nos distingue como personas? ¿Alguna palabra? No se preocupen si sienten alguna pena, ¿no? Para eso está el chat. Si no podemos preguntar. Yo no los puedo ver, les anticipo. Porque tengo algunas cuestiones técnicas aquí, solo puedo ver a una sola persona. Y bueno, aunque intenté poner como todos los cuadros, la verdad es que no se puede ver. Ok, sentido de comunidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más además de este sentido de comunidad? A ver, ¿qué más? ¿Nada más? A ver, todas las personas, para empezar, ¿qué nos distingue, por ejemplo, de los animales? Ok, seres pensantes racionales. Ok, ¿qué más? Además de ser seres pensantes racionales, ¿qué más nos distingue? Pensamiento, raciocinio. Muy bien. Comunicación mediante el lenguaje, algo muy importante, ¿no? La lengua. Muy bien, el libre albedrío, perfecto, fantástico. ¿Qué más? ¿Qué más? Oigan, fíjense, yo les recomiendo un libro, se llama Dignos de Ser Humanos. Dignos de Ser Humano. Está de verdad fantástico el libro. Y justo hace pues alusión de que los seres humanos, a diferencia de los animales, pues tenemos, por ejemplo, eh, esta parte, ¿no? La esclerótica, esta parte de los ojos, ¿no? Si ven, un poquito más blanca, a comparación de los animales, que en general el iris es lo que les invade, ¿no? Y eso nos permite también el poder expresar hasta nuestros sentimientos, ¿no? La forma en que, la cual nosotros, no sé, evidenciamos una tristeza, una decepción, una alegría, ¿vale? Y fíjense, la capacidad de inclusive, pues de sentir. Pues bien, vamos a seguir compartiendo. Fíjense. Justo, pues vamos en este entendido, ¿no? Vamos a partir de que, en primer lugar, a diferencia de los animales, pues tenemos diversas formas de pensar, tenemos distintos procesos cognitivos, este raciocinio del cual estaban haciendo alusión los compañeros, y también esta posibilidad de comunicación, ¿vale? Que ahorita la vamos a ahondar un poquito más. Y sobre todo, pues ver que inclusive estas mismas diferencias en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos, pues son parte de la diversidad humana. No hay una sola persona igual,
inclusive entre hermanos, teniendo la misma educación, ¿no? La misma familia, ¿no? No vamos a encontrar a dos iguales, no vamos a encontrar a dos personas que inclusive se expresen hasta de la misma manera. Yo les quiero proyectar un video y les quiero de verdad pedir muchísimo su atención para que a partir de él me puedan decir qué es lo que ustedes interpretan de este video. A ver, voy a compartir pantalla en esta ocasión. Voy a compartir ventana. Permítame, porque acá es donde se proyecta. Pregunta antes de seguir desarrollando el video. Si se puede observar bien, es un video en el cual están dos mujeres, no hay ni un solo sonido, ¿vale? Entonces es completamente visual. Quiero que le presten atención. Empezamos. Muy bien. ¿Pudieron ver el video? ¿Estaba muy chiquito o quieren que lo vuelva a repetir? A ver, ustedes díganme. ¿Sí se pudo ver el video? ¿O quieren que lo repitamos? A ver, ¿sí? Perfecto. Oigan, y a través de esta vista, ¿podrían decirme qué es lo que observaron? ¿Cuál fue el mensaje? ¿O lo repetimos de nuevo y le ponemos más atención? ¿Sí? Lo vamos a repetir de nuevo y le voy a poner también pantalla completa. Recuerden, es un video en el cual no tenemos audio, ¿sale? Únicamente vamos a ver la representación que hacen y cuál es el mensaje, ¿vale?
No se está reproduciendo, doctora. ¿No? No. Ok, a ver. Yo creo que es por el tema de la ventana. Y si lo pongo desde este sentido, a ver. Mejor así, mejor así. Ok, Ya. ok, ok. Voy a volver a repetirlo, ¿eh? Es que le puse pantalla completa, pero creo que así no se puede. Bueno, está. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿qué pasó en ese video? ¿Qué pasó? Como que luego no se animan a hablar. Y por eso es que Ah, tampoco me eso gusta veo, mucho estar ¿verdad? hablando a mí, porque si no parece que nada más me apropio del micrófono. Este, Adelante. bueno, según lo que yo entiendo, es una mujer que va conduciendo. La segunda persona es en parte el ambiente que le rodea y después la persona tiene un accidente porque parece ser que se le hace tarde, va a mayor velocidad, choca y llega la ambulancia y el paramédico la atiende, le pone una mascarilla de oxígeno y mientras la intenta resucitar, pues bueno, ya la persona que era conductora, pues toma conciencia nuevamente, pero ya está muerta. Y después de dos intentos de darle un choque eléctrico, pues bueno, ya la declara muerta, pues la tapa y es lo que entendí. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta, José Juan, este, ¿tienes nociones de lengua de señas mexicana? No, ¿Eres nada, inglés? No, nada. no. Ajá. Perfecto. Ajá, A eso, no sé si hubo señas, o sea, no. ahorita vamos a eso. Pero muy bien, muy bien por esa percepción que tuviste. Ok, Marcel Zavala Vargas, un accidente y posteriormente fue llevado al hospital y muere. Ok, a ver, ¿algún dato adicional que ustedes quieran manifestar, aunado a lo que nos dice José Juan y también Marcel? A ver qué pasó. Ok, coincidimos en que pues iba manejando, ¿no? Un accidente. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba viendo? Parece que hasta veía como unos pajaritos y veía el paisaje, ¿no? ¿No nos ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Y de repente, bien dice José Juan, vio su reloj, vio que se le hacía tarde y ¿qué pasó? Aceleró, ¿no? Aceleró y vino precisamente esta volcadura. Fíjense qué aspectos tan importantes que nos dieron a conocer estas chicas tan solo con la mímica. José Juan
inclusive tuvo que ser un intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Como para ver estos aspectos. No, ¿verdad? Fíjense, hay algo, y hay muchos autores que sostienen que inclusive la primera lengua de las personas, del ser humano, es precisamente pues esta misma lengua, ¿no? Es las señas. Esta expresión corporal, que ahorita vamos a ver todos los elementos que involucra la lengua de señas, porque en efecto es algo muy complejo, por eso quiero agradecer la participación de los intérpretes de lengua de señas mexicana, porque inclusive no es lo mismo traducir que interpretar. Ahorita vamos a ver esas diferencias. No es lo mismo el precisamente hablar del lenguaje, que es la capacidad del ser humano para comunicarse, y vean, esta capacidad que se está haciendo evidente, ¿no? Y la lengua, que ojo, la lengua está dotada precisamente de otros elementos. La lengua tiene historia. La lengua pertenece a una comunidad. Y por eso tan importante que, por ejemplo, cuando escuchamos, ¿no? Hay personas que inclusive hacen referencia, lenguaje de señas mexicana manifiestan. Y decimos, ojo por ahí, porque no es lenguaje de señas mexicano. Lenguaje, volvemos a repetir, es la capacidad del ser humano para comunicarse, ¿vale? Es una de las características que nos diferencia también de los animales. Pero la lengua, fíjense, tan importante el establecer que pertenece a una comunidad, en el caso específico la lengua de señas mexicana, pertenece a la comunidad sorda mexicana, ¿vale? Tiene una historia y precisamente en atención a ello, fíjense, hay características muy importantes que ahorita vamos a ver, inclusive pues ya la definición tal cual de lo que entendemos por lengua de señas mexicana, ¿no? En la cual identificamos que tiene una gramática, que tiene una sintaxis, ¿vale? Y que es tan rica y tan compleja como cualquier otra lengua. Así como identificamos el español, que es nuestra lengua materna y es en la cual estamos dando esta conferencia, también está el inglés, que es una lengua. También tenemos pues a nuestras lenguas originarias o lenguas indígenas, ¿no? En este caso, pues también, por ejemplo, yo les hablo de un estado pluricultural y plurilingüe como es Oaxaca, ¿no? Pero en general, en México, pues también todas las lenguas que nos caracterizan, ¿no? Tenemos 69 lenguas nacionales. Fíjense qué rico es precisamente pues hablar de este estado mexicano y reconocer que también la comunidad sorda tiene su propia lengua. E inclusive, fíjense, también podemos hablar de una lengua de señas maya, ¿no? ¿Ustedes sabían que hay una lengua de señas maya? Aquí en Oaxaca también se están realizando estudios porque hay una comunidad específica que es la comunidad zapoteca, que tiene su propia lengua de señas, ¿no? Y ya inclusive se está hablando de una lengua de señas zapoteca, ¿no? Con características específicas, con una estructura específica, con una sintaxis específica. Entonces, bueno, continuamos con esta temática. A ver. Bueno, pero sin duda, también para ahondar en este tema, habrá que preguntarnos, ¿no? Sí vivimos en una diversidad, ¿no? En la gran diversidad humana de la cual estamos hablando, en donde ninguna persona es igual, ¿no? Pero sin duda en la cual se debe de garantizar la accesibilidad. Por ello, pues la pregunta es, ¿no? Yo quiero que hagamos este ejercicio todas y todos, ¿no? Y todos. Que hagamos este ejercicio, a ver, estoy ahorita enfrente de mi computadora, ¿no? Quizá estoy en una oficina o estoy en mi casa. Estoy en un lugar en donde tengo enfrente algún computador. Salgo, voy quizá al baño, ¿no? O quizás salgo en este momento del edificio, de la casa, de la habitación donde estoy, y pues quiero tomar un transporte público.
¿el entorno en el que estoy será accesible? ¿Será accesible para esta diversidad humana? Yo, por ejemplo, dentro de todo lo que me hice el favor de leer ahí Juan Ignacio, inclusive cuando hablo acerca de niñez y adolescencia, les digo, el entorno será accesible para las niñas, niños y adolescentes. Aquí, por ejemplo, lamentablemente no todos los camiones se ajustan como a la medida, ¿no? O a la distancia de las niñas y los niños. Muchas veces las niñas y los niños tienen que dar un gran brinco, ¿no? Para acceder a un autobús. Pero en el caso específico de las personas con discapacidad, también. Muchas veces ni siquiera pueden tomar ese autobús. O ni siquiera dentro de las oficinas, ¿no? Les es accesible el sanitario, por ejemplo, ¿no? Algo tan básico. Ahora también, cada que hablamos de discapacidad, pues muchas veces nos imaginamos, no sé, algún usuario de silla de ruedas, ¿no? Sin embargo, hay múltiples discapacidades. Centrándonos en la que hoy nos ocupa, ¿no? El entorno en el que estoy será accesible para las personas con discapacidad auditiva, será accesible para las personas sordas. Vamos a suponer que ahorita tiembla, ¿no? Que ojalá y no, y tocamos madera desde aquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hoy tiembla y estamos aquí en este edificio? ¿Cómo sabría la persona sorda que está temblando? ¿Tan solo por los movimientos? Porque yo les quiero compartir, por ejemplo, algunas experiencias, ¿no? Yo he tenido compañeros y compañeras de trabajo sordos que justo, pues cuando tiembla nada más ven pasar a las personas, ¿no? Corriendo, todos sorprendidos y pues se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento? Porque todo el mundo corre. Hasta que se les explica y entonces, pues se les dice, corre, ¿no? Está temblando. Y muchas veces han platicado con nosotros y nosotras y nos dicen, oigan, ustedes escuchan la alarma, ¿no? Escuchan la alarma y pues enseguida se alertan, ¿no? Y antes de que empiece a temblar fuerte, pues ustedes ya están afuera, que esa es la intención de la alarma. Y para nosotros, ¿dónde está ese aviso? Ahorita también hay alarmas visuales, por ejemplo, ¿no? Hay alarmas de luz que al momento en el cual pues existe algún sismo, pues también pueden avisar a las personas con discapacidad auditiva. Y bueno, siempre es importante el reconocer que, pues en primer lugar, vivimos en un entorno discapacitante. Fíjense, ya inclusive diversos teóricos acerca de la discapacidad, pues hacen alusión a esto, ¿no? A que en realidad la discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno, que no está precisamente preparado para la diversidad humana. ¿Por qué? Porque también si bien nos va en algún momento dado de nuestra vida y si es que llegamos a la vejez, pues vamos a tener algún tipo de discapacidad. Y más en el sistema de justicia, pues es nuestra obligación. ¿Pero qué se necesita para ser accesible? Fíjense, es importante el recalcar que en México, fíjense, se habla de que pues en promedio un 5% de la población presenta alguna discapacidad. ¿Pero será solo ese 5%? Porque retomando nada más los datos del INEGI, ¿no? En 2020, por ejemplo, pues hacía alusión de que pues sí había un porcentaje de discapacidad, hablaba inclusive de un 6.6%, pero también decía que un 1.2% tenía algún problema o condición mental, que bueno, habrá que ver si no tenían una discapacidad mental también, que ojo, pues también hay discapacidades no visibles o discapacidades que precisamente por todo el estigma social, pues tampoco si le preguntan a una persona, pues inclusive va a contestar que efectivamente cuenta con esa discapacidad.
o alguna población con limitación. Y fíjense, cuando hacían esta entrevista, pues hacían alusión de que pues había personas que no podían ver aún usando lentes, ¿no? Que no podían inclusive bañarse por sí mismos, pero que los contaban en esta población, en el 13.4%. Y si consideramos precisamente toda esta población, este 6.6, este 1.2 y este 13.4, encontramos que al menos estamos hablando de un 20% de la población. 1 de cada 5. Yo siempre les digo a las personas, bueno, si el 20% puede que tenga alguna discapacidad, pues habrá que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué no están en nuestro trabajo, inclusive como personas juzgadoras, o por qué no están en el trabajo como conferencistas, o por qué no están precisamente en el trabajo bajo estas mismas decisiones de poder, ¿no? O bajo estos cargos directivos, o siendo parte de esta representación y del solo parejo que también debemos de tener. Aunado a ello, no existe acceso a los edificios públicos, edificios gubernamentales, lugares de recreo, centros comerciales. Las personas con discapacidad tienen restricciones en el ejercicio de sus derechos, todavía inclusive bajo el imaginario de la tutoría. Si viera, bueno, afortunadamente ya tenemos pues Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo, y hago alusión a él, porque pues precisamente ha sido la pugna de distintos colectivos, de distintas personas con discapacidad que se han reunido. Por ejemplo, hay un colectivo que justamente se anunciaba decidir es mi derecho, con tal de inclusive, ¿no? Eliminar esta famosísima interdicción, esta figura de incapaces, se les daba desde el ámbito jurídico y que lamentablemente pues todavía queda bajo este imaginario, ¿no? Hay inclusive pues situaciones que nosotros debemos de prever, como el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad no están escolarizadas, nunca han tenido alguna experiencia educativa formal, no reciben información básica sobre la manera en la que esos cuerpos se desarrollan y cambian. Inclusive estos datos, les quiero decir, del 69%, 25% y 0.23%. Estos datos son de Oaxaca, ¿no? Que únicamente se manifestaron en el 2018. Espero que no sea el caso de Tlaxcala, ¿no? Espero que precisamente no tengan estos datos tan alarmantes porque justo pues en ese entonces se manifestaba que el 69% de la población con discapacidad no tenía ninguna formación. El 20% a duras penas y tenía la primaria, el 5% la secundaria y solo el 0.23% educación superior. Y bueno, algunas consecuencias en el ejercicio de sus derechos, como aún en pleno 2025, ¿no? La esterilización forzada, la segregación, la institucionalización, la privación de la libertad, la coacción basándose en la necesidad de tratamiento, la denegación misma de su capacidad jurídica y la discriminación. Y sí, y la justicia, pues bueno, ya vamos a abocarnos un poquito más a acciones concretas, en el mismo sentido de que supongo que ya hablaron, ¿no? De diversos paradigmas en los cuales hemos pasado, en los cuales se aludía a que las personas con discapacidad eran un objeto de tratamiento, un objeto de protección, ¿no? Y que inclusive por eso les pertenecía a otra persona, ¿no? Muchas veces yo hacía esta pregunta, bueno, ¿y a quiénes les pertenecía, por ejemplo, las personas con discapacidad bajo este mismo aspecto, ¿no? De esta misma interdicción, ¿no? O bajo este mismo señalamiento, ¿no? Tan solo de objeto. Fíjense, qué importante es el diferenciar y el ver qué es un objeto, ¿no? Un objeto, pues no sé, puede ser esta pluma, una pluma que estoy cogiendo en este momento, ¿no? Y que pues tiene ciertas características, dentro de ellas pues que es color amarillo, tiene una tinta negra, ¿no? Pero pues
Al ser objeto, pues no tiene sentimientos, ¿no? Al ser objeto, pues inclusive yo puedo hacer lo que sea con ella. Al ser objeto le pertenece a alguien. ¿A quién le pertenece? A mí. Y fíjense cuántas veces hemos visto, ¿no? Inclusive ustedes que tienen esta función jurisdiccional, ustedes que también han tenido este acercamiento con las personas, ¿no? Y sobre todo con los familiares, haciendo esta alusión de que pues les pertenecen, ¿no? Sus propios hijos y sus propias hijas, y no es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente estamos bajo un modelo, bajo este enfoque de derechos humanos, en donde debemos de reconocer que son sujetos y sujetas de derechos. Este cambio de paradigma en donde ya debemos de abandonar el enfoque médico, ya no debemos de hablar de enfermedad, sino precisamente de una condición. Ya esto de corregir, ¿no? Deficiencias, ¿no? O lo que se consideraba como tal, es precisamente el hecho de abocarnos en la responsabilidad de eliminar las barreras del entorno, de ya no seguir haciendo este entorno discapacitante. Este mismo aspecto en el cual, ¿no? Antes se veía porque, hay que cuidar a la persona, ¿no? Pues bueno, hay que ver que siempre dependa de alguien, ¿no? Ojo, aquí ahora debemos de promover la autonomía, ¿no? Debemos de, inclusive, no ver por esta sustitución en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces inclusive, y lo vemos en la práctica, yo les voy a poner como un ejemplo rapidísimo. Yo, eh, cuando voy con mis amigas, amigos con discapacidad, ¿no? A un restaurante, me ha pasado mucho esto, ¿no? Viene el mesero o la mesera, nos pregunta, ¿no? Bueno, en este caso me ha tocado hasta que me pregunten, ¿no? ¿Y qué va a querer el joven de al lado? ¿Y qué va a querer la persona? ¿Y qué va a querer, ¿no? Quien tiene al lado? Y es una persona con discapacidad. Y yo siempre les digo, pues bueno, no sé, pregúntale, ¿no? Pregúntale porque, pues precisamente debemos de ver por esta autonomía, porque es su derecho. Y bueno, ya dejando atrás esta institucionalización, es precisamente nuestra tarea el facilitar la inclusión. El reconocer los distintos tipos de discapacidad, ya no los dice la convención, ¿no? Esta distinción entre la discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, y que hoy nos vamos a abocar precisamente en esta discapacidad sensorial, ¿vale? Que es que lo cataloga así como esta deficiencia estructural o funcional de los órganos de la audición o de la visión, ¿no? En este caso específico vamos a hablar de esta audición. Me quiero enfocar precisamente en la comunidad sorda. Fíjense, afortunadamente para remitirnos a estos términos, pues tenemos también a la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, en donde claramente nos hace alusión a que pues la comunidad de sordos es todo aquel grupo social cuyos miembros tienen sí alguna deficiencia en el sentido auditivo, que les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida, pero ojo, en la lengua oral. En la lengua oral. No quiere decir, porque parece que hasta le cortamos, ¿no? Que les limita a sostener una comunicación y socialización regular. Pareciera que esa es la barrera que imponemos, ¿no? Ojo, únicamente es bajo una lengua, que es la lengua oral, porque ellos y ellas, pues precisamente tienen su propia lengua. Y en este caso quiero hacer alusión precisamente a la lengua de señas mexicana, que viene pues en este mismo artículo 2 y que pues menciona, en primer lugar, y vuelvo a repetir, lengua, no lenguaje, ¿vale? Lengua que pertenece a una comunidad, que es la comunidad de sordos, y que consiste en una serie, ojo, y vamos a ver estos elementos, de signos gestuales. Fíjense, qué importante es el hecho de reconocer que en la lengua de señas mexicana no solamente es el movimiento con las manos, o sea, precisamente hace alusión a todas las expresiones que nosotros podemos hacer con el rostro y que precisamente van unidas con este movimiento de las manos, ¿no? Acompañados de expresiones faciales, de la mirada intencional y de este movimiento corporal, ¿vale?
Son distintos elementos en los cuales precisamente hacen a esta lengua de señas. Y hace alusión, dotados sí de una función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de esta comunidad. Y ojo por aquí, es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. ¿Vale? No es algo sencillo, fíjense, como cualquier lengua, constantemente se debe de ir precisamente preparando a aquella persona, ¿no? Que en este caso, si tiene la lengua oral, ¿no? Como esta lengua materna, y que pues quiere aprender esta lengua de señas mexicana, pues no es algo que va a aprender en 2 meses y ya, ¿no? Es una práctica diaria, son cursos que inclusive deben de sostener muchas veces las personas, y sobre todo para llegar a ser intérpretes, ¿no? El hecho de también apoyar a estas personas intérpretes de lengua de señas mexicana es muy importante. ¿Por qué? Porque pues también se necesitan certificaciones. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca, pongo el ejemplo, ¿no? Pedimos la certificación de conocer, pedimos también, y muchas veces nos traen hasta reconocimientos, ¿no? De las comunidades de sordos, en donde evidencian que efectivamente pues también tienen este acercamiento con la misma comunidad. Y fíjense, también quiero manifestar lo siguiente. Es muy importante, al menos, y les comparto desde la experiencia de Oaxaca, fíjense, veíamos algunas situaciones, ¿no? Que lamentablemente han nacido de las diversas barreras que se han enfrentado las personas sordas en el día con día, ¿no? Una de ellas es que lamentablemente existen muchas barreras a las cuales se han enfrentado, sobre todo en el sistema educativo. Aquí, de manera particular, el manifestar que, por ejemplo, no sé, la gran mayoría los mandan a escuelas especializadas, por ejemplo, a centros de atención múltiple, que no les permiten, inclusive, ir a una escuela de educación, entre comillas, regular, ¿no? Y que inclusive a las pocas que les permiten el ingreso y la permanencia en un centro escolar con personas oyentes como cualquier otra. Muchas veces, inclusive, no tienen acceso al aprendizaje en su misma lengua, ¿no? En esta lengua que vuelvo a decir, pues muchos teóricos pues hasta aluden que es la primera lengua de todas las personas. Fíjense qué importante. Hay muchas personas sordas que inclusive jamás llegan, ¿no? a aprender y a consolidar la lengua de señas mexicana. No por ello no se comunican, ¿eh? Ojo. Todas las personas se comunican, y eso sí quiero decirles, reiterarles, una y otra vez, ¿no? Todas las personas se comunican. Y bajo esta premisa siempre debemos de ir trabajando, siempre. ¿Por qué? Porque es importante el reconocer que muchas veces puede que llamemos a un intérprete de lengua de señas mexicana, pero esta persona sorda puede que no tenga consolidada la lengua de señas mexicana, puede que ni siquiera haya tenido acceso a ella. Pongo el ejemplo de Oaxaca nuevamente, ¿no? Muchas de las personas víctimas de delito, y que, ojo, por ahí les quiero decir que en el caso de las personas con discapacidad, las estadísticas nos los muestran, son 8 veces más victimizadas que cualquier persona. 8. ¿No? Inclusive, déjenme les cuento, bueno, su servidora, que también ha sido asesora jurídica, que también ha sido procuradora de la defensa de personas con discapacidad en ese tenor, que también ha fungido como facilitadora en el acceso a la justicia, pues inclusive en ese mismo tenor hemos identificado personas que
pues los agresores manifiestan, ¿no? Es que era la víctima perfecta, ¿no? Porque ¿a quién le iba a decir? ¿Quién se iba a poder comunicar con ella? Pues ¿saben qué? Afortunadamente, aquí hemos tenido sentencias condenatorias. E inclusive con personas en cuyos casos las víctimas de delito pues no han sido hablantes de la lengua de señas mexicana, pero ojo, sí hemos utilizado, y aquí quiero hacer hincapié, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. ¿Qué son estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? Otros medios en los cuales nosotros también podemos facilitar el lenguaje. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros cuando vamos a otro país, ¿no? Vamos a otro país, vamos a poner, no sé, el ejemplo de China, ¿no? Pues no sé, yo medio que guacheo el inglés, ¿no? Y puede que no siempre encuentre cosas en inglés, puede que yo encuentre cosas, no sé, en chino. Pero si en algún momento dado quiero saber dónde está el baño, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a buscar? A ver, ¿qué buscarían ustedes? ¿Qué buscarían ustedes? O por ejemplo aquí, ¿no? Cuando buscan un baño, ¿qué es lo primero que buscan? A ver, por ahí, si pueden encender su micrófono o pueden poner ahí en el chat. ¿Qué es lo que buscarían? Un señalamiento. Muy bien por ese señalamiento. ¿Saben cómo se llama ese señalamiento? Se llama pictograma. ¿Vale? Pictograma. Un dibujo muy sencillo, pero que ¿a poco no entendemos? Aquí y en China, ¿no? Aquí en Oaxaca y en Tlaxcala, ¿no? Aquí y en Estados Unidos y en Canadá. Son gráficos, en efecto. Son dibujos que también pueden ayudar a comunicarnos. ¿Por qué? Porque la misma actividad del dibujo, ¿vale? También permite eso, el comunicarnos. Podemos comunicarnos a través del dibujo, podemos comunicarnos a través de pictogramas, podemos comunicarnos a través de la representación. ¿Se acuerdan cuando inclusive en su niñez, ¿no? Empezábamos, no sé, con cualquier objeto y de repente hacíamos que volara, ¿no? ¿Qué nos decían? Ah, ¿y qué está haciendo? No, pues es que este es el avión, ¿no? También esa misma función, la representación. Si nosotros podemos facilitar inclusive en las declaraciones, ¿vale? Estos materiales en los cuales las personas puedan expresarse, como por ejemplo desde plastilina, desde pizarrones en los cuales puedan dibujar, ¿no? Algunos otros medios de expresión, fíjense, nosotros vamos a poder también tener este éxito, pero precisamente con el personal especializado. Y por eso aquí quiero hacer alusión a una figura muy importante, muy, muy importante, en la cual, fíjense, es muy, muy, bueno, no sé si lo tengan en Tlaxcala, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahorita les voy a pasar precisamente pues este archivo, que es precisamente, pues yo quiero que revisen ahí los principios y directrices en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y que nosotros podamos investigar, ¿no? Yo espero que en Tlaxcala sí los tengan, ¿no? Los intermediarios o facilitadores en el acceso a la justicia, que precisamente es ese personal que nos pueda ayudar, en este caso a ustedes, ¿no? Jueces, juezas o quienes están en esta labor jurisdiccional, en primera para identificar cuáles son las barreras, ¿vale? Que presenta la persona con discapacidad en el acceso a la justicia. Identificar estas barreras y a partir de ello, a partir de la identificación de las barreras,
poder también el enunciar cuáles son los ajustes razonables que nosotros debemos de tomar en cuenta para que se garantice esta accesibilidad. Esta accesibilidad que además, como ustedes todos y todas saben, pues es el derecho llave, es el derecho que abre la puerta a la garantía de los demás derechos. Sin la accesibilidad no hay nada, ¿vale? Y en ese sentido, fíjense, es muy importante que esta persona, este intermediario o este facilitador en el acceso a la justicia, también nos pueda decir si, por ejemplo, esta persona sorda, ¿no? Esta persona con discapacidad auditiva concretamente, ¿no? Es hablante de la lengua de señas mexicana. Y si es hablante de la lengua de señas mexicana, facilitarle precisamente a un intérprete. ¿Por qué? Porque es su derecho, ¿vale? ¿Y qué pasa inclusive cuando no es hablante de esta lengua de señas mexicana? Ya, por ejemplo, relatábamos que podemos utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ejemplo, hay personas que, es más, ustedes, todas, todos, utilizamos señas caseras, ¿no? Y si no, pónganse a visualizar en su casa, ¿no? Cuando lleguemos, o recuerden, ¿no? Cuáles eran las señas que me hacía mi mamá, ¿no? Y que nada más veía y enseguida yo me quedaba quieto y ya sabía qué quería. También tenemos señas caseras, señas que conocemos entre nuestro mismo entorno y que han facilitado nuestra comunicación. Lo mismo con las personas sordas, lo mismo con las personas con discapacidad auditiva. Aunque no sepan una lengua de señas mexicana, ¿no? Un sistema específico, estructurado, de una sintaxis, ¿no? De una gramática, pues sí se han comunicado a lo largo de este tiempo, ¿vale? Pero que necesitan otros recursos adicionales, como la lectura labiofacial, por ejemplo. Hay personas que pueden, ¿no? Leer los labios, hay personas que necesitarán el dibujo, hay personas que necesitarán inclusive este medio de representación, ¿no? Que además es muy favorable, ¿no? Con las niñas y los niños. Yo siempre, y ya para ir apurándonos y cerrando, fíjense, siempre hay que ir visualizando lo siguiente. Les decía, la identificación de barreras, ¿no? Estos obstáculos o carencias que tiene el entorno y que afectan a las personas con discapacidad. Hay distintas barreras en el acceso a la justicia. Hay barreras físicas, hay barreras normativas, hay barreras en el acceso a servicios, hay barreras actitudinales que créanme que son las peores de todas, porque son actitudes discriminatorias y percepciones negativas que aquí dice disminuyen la participación, pero también pueden negarla. Y en las cuales estamos haciendo hincapié, son en las barreras en la comunicación, en estos impedimentos que existen hasta la fecha para transmitir lo que se desea comunicar. ¿Cómo podemos vencer esa barrera en la comunicación? Hablamos de esta accesibilidad, ¿no? Que además es una condición previa que el Estado debe de asegurar, sí o sí. Y más si hablamos de accesibilidad, debemos también, y por eso puse este logo, ¿no? De entender al diseño universal. De entender que siempre, para garantizar esta accesibilidad, debemos de hacer, por ejemplo, una presentación, un diseño para todas las personas. En el ejemplo, ¿no? de las sentencias, yo espero que en algún momento dado todas y todos comprendamos que necesitamos, más allá de sentencias en lectura fácil, sentencias en este diseño universal, que, bueno, en su momento también les invito a investigar para que se ahonden en ello. Estos
ajustes razonables, en los cuales también quiero cerrar porque se me está venciendo un poquito el tiempo y a las 6:30 también tengo que estar en otra situación de mi ámbito laboral. Estos ajustes razonables, que son o se entenderán como estas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que, ojo, no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera a un caso en particular, para garantizar que las personas con discapacidad pues el goce, el ejercicio en igualdad de condiciones de las demás personas, de todos los derechos humanos y de todas sus libertades fundamentales. Para ello, es importante que nosotros también veamos por esta razonabilidad, por esta pertinencia, por esta idoneidad y por esta eficacia. ¿Por qué? Bueno, se considera razonable cuando se logra el objetivo, cuando está diseñado para resolver los requerimientos. Por eso yo les aconsejo de verdad muchísimo que vayamos avanzando precisamente en estas especializaciones, ¿no? Fíjense, a mí me da muchísima tristeza que, por ejemplo, lo repito una y otra vez, de hecho hace un par de semanas estuve ahí en la Suprema Corte, ¿no? Y hablaba muchísimo de esto, ¿no? De decir, pues lamentablemente en nuestras currículas en la licenciatura en Derecho, pues todavía no observamos materias específicas que hablen de niñas y adolescencia, y mucho menos de personas con discapacidad. Aun cuando el porcentaje de personas con discapacidad no es un porcentaje mínimo, ya estamos hablando del 20% de la población, ¿vale? Y que además, justo estos ajustes razonables, este diseño universal, este diseño pensado en todas las personas, o el diseño específico que nosotros hagamos para una persona con discapacidad puede beneficiar a más. Vamos a poner el ejemplo de una rampa. Cuando se pone una rampa, no solamente se beneficia a las personas usuarias de silla de ruedas, se beneficia a niñas y niños. Se beneficia también a personas que, por ejemplo, van con su bebé en una carriola. ¿Cuántos de ustedes han tenido precisamente esas dificultades con una carriola? ¿Y a cuántos les ha servido precisamente una rampa? Si nosotros pensáramos en este diseño universal, inclusive ya no pensaríamos en estas escaleras, ¿no? Pero bueno, hablando de estos ajustes razonables, deberán de aplicarse al momento en el que la persona con discapacidad requiera tener acceso a situaciones o entornos, que pues ya vimos, estos entornos discapacitantes o no accesibles, se requieran precisamente para el ejercicio de sus derechos. Y en el entendido de que también la accesibilidad es gradual, estos también hay que ver si estos son solicitados por las personas con discapacidad, y basta, ojo, con el conocimiento de que hay una persona con discapacidad en el entorno. ¿Cuáles son algunos ajustes razonables? Desde la habilitación de un acompañamiento, la utilización de comunicación alternativa y aumentativa, investigaciones realizadas por quienes tienen experiencia con personas con discapacidad, asistencia para la formulación de preguntas de modo que sean comprendidas. Y ojo, aquí asistencia en la formulación para preguntas. Fíjense, qué importante es el ver que ahí está la adecuación, ¿vale? El declarar, por ejemplo, sin la formalidad de vestimenta, ¿no? El poder declarar en lugares diferentes, mediante circuito cerrado, el tener tiempo suficiente para dar testimonio y descansos adecuados durante el proceso, el tener procedimientos en un lenguaje sencillo, el tener formatos accesibles, el velar siempre por la adecuación física y también, ojo, por la continuidad de profesionales. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Detectar y eliminar los obstáculos, evaluar si es posible realizar el ajuste desde el punto de vista jurídico y material, el examinar si es pertinente o eficaz, el garantizar el ejercicio de su derecho, el analizar si se impone una carga desproporcionada también, vigilar que sea el adecuado para lograr el objetivo, asegurarse también de que los costos, ojo por aquí, que no sean sufragados por las personas con discapacidad. Esto que de verdad espero que no sea en Tlaxcala, ¿no? Espero que solamente sea
en otros lugares menos ahí, ¿no? Pero que también entendamos eso, que es derecho de las personas con discapacidad y es obligación también del sistema de justicia el que sean garantizados ese derecho a la comunicación, ese derecho a la accesibilidad. Y cuidar que es la carga de la prueba sobre la procedencia de la justa recaiga sobre el obligado a adoptarlo cuando aduzca que es desproporcionado o que es indebido. Y bueno, espero que pues en un futuro pues sobre todo se ahonde más como en el tema. Yo les invito a que también investiguen sobre el sistema de apoyos, investiguemos también sobre esta misma necesidad de ir apoyando a los intérpretes de lengua de señas mexicana, ¿no? De ver que además es un proceso de verdad complejo que ellos pues hacen en su labor, ¿no? Y que precisamente pues se les dé también un pago digno por ello, ¿no? Porque es un trabajo como cualquiera de los trabajos que desempeñamos nosotras y nosotros. Y sobre todo, espero que ya tengan facilitadores en el acceso a la justicia o intermediarios, y si no, pues también el ahondar sobre estos especialistas que pueden ayudarnos a determinar desde las barreras hasta pues todo este sistema de apoyos que requiere la persona con discapacidad. Y pues quedan sus órdenes. Mi nombre es Lillo Pérez Zárate. Bueno, soy también directora de Justicia Accesible y pues estas son nuestras redes y con mucho gusto pues quedan sus órdenes. Pues Muchas gracias, Lee. Agradecemos por la charla. Ha sido muy enriquecedora. Creo que nos dejas bastantes temas para reflexionar. Y me voy a permitir en este momento darle lectura a tu reconocimiento por tu contribución a esta capacitación. Entonces, me parece okay. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y el órgano de administración judicial del Estado de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento a la doctora Lillo Pérez Zárate por haber participado como ponente en la conferencia La protección jurisdiccional de los derechos lingüísticos y de comunicación de las personas con discapacidad auditiva, llevada a cabo de manera virtual, con una duración de 2 horas, en Santa Anita, Huiloa, municipio de Apizaco, a 9 de diciembre de 2025. Lo firman la magistrada presidenta Fanny Margarita Amador Montes y el administrador presidente Sergio Pérez George. Muchas gracias. De igual manera, quiero dar un reconocimiento y quiero darle las gracias a nuestros intérpretes Rebeca, Carlos, Manuel y Aldo, quienes colaboraron en esta actividad, y también agradecer a las instituciones que vienen representando, al DIF de la Ciudad de México, al Instituto Mexiquense de la Discapacidad y al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por sumarse a esta tarea en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Les damos las gracias y a nombre de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial agradecen su presencia. Que tengan una excelente noche, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan sus órdenes. Hasta luego. Ha sido un placer.